cuando empezó el conflicto dijimos somos los primeros despedidos del Fondo Monetario, porque fue justo con la firma, con el primer desembolso, y a los 2 días aparecieron los telegramas. Las novedades, bueno, seguimos en materia judicial. Ahora hay una nueva colectiva que reúne a otros 90 y tantos compañeros que la justicia dice que deben ser reincorporados. Muy bien. La justicia, estamos bárbaros con el fuero laboral, pero bueno, el problema es que está todo muy lindo, es como el discurso, pero en los hechos las cosas no suceden. Del dicho al hecho hay un trecho, vamos a ver cuánto nos falta para transitar de este trecho. Lo que sí es cierto es, bueno, es que nosotros seguimos en la permanencia pacífica en los 2 edificios, que tanto reincorporados, despedidos, no despedidos, seguimos estando en nuestros lugares de trabajo, y que y los jubilados también. Y quizás lo más, lo que a mí más me impactó de los últimos días es que claramente el conflicto de Telam se volvió una caja de resonancia de todos los conflictos que están sucediendo en la Argentina. Y eso sí que te parte la cabeza, ¿no? De cierta manera, es decir, lo que como Agencia Nacional de Noticias siempre desde los trabajadores dijimos que debemos ser, que es ser ese medio nacional en donde todo se visibiliza, lo fuimos más que nunca estando en paro. O sea, estas cosas que suceden. Pero bueno, nada, estamos esperando por lo nuestro, esperando a ver novedades, pero realmente me impresiona mucho esto, que estando de paro nos convertimos en la agencia que queremos ser, que es la que visibiliza todos los conflictos sin banderías, sin esconder nada, sin ocultar porque te conviene o no a la línea política editorial de turno, cosa que, como siempre decimos, los medios privados inevitablemente están atados a una política editorial. Bueno, los medios públicos no deberían, y por eso insistimos mucho con el tema del control parlamentario, para que haya una línea realmente plural y que se pueda trabajar. Primero que nada, mi más absoluta solidaridad con los compañeros de Telam. Un placer estar acá, acompañar este conflicto, que creo que es un conflicto estratégico desde varios puntos de vista, no solo porque se discute el tema de los despidos, sino porque se discute el papel de una agencia nacional de comunicación de carácter público y por lo tanto el papel de los medios públicos, así que muy contento de poder participar de esto. El punto para discutir en términos políticos, pero desde el lado nuestro, es lo que importa, porque en realidad el rumbo al que nos llevan es un rumbo que por definición la actitud es pararse enfrente y tratar de frenarlo. Esto hay que frenarlo porque supone un condicionamiento brutal para la Argentina y un deterioro y una agresión sobre las condiciones de vida de un pueblo ya castigado demasiado significativo. Y el punto es que nosotros tenemos fisuras en el acuerdo de gobernabilidad. Y esto abre instancias para discutir, en primer lugar, la construcción de espacios de resistencia que tengan la capacidad de frenar esto. Y segundo, la posibilidad de abrir espacios de discusión política que nos permitan pensar la construcción de herramientas para discutir el futuro. En esa línea, y no porque me encante perseguir a Macri, es que está el tema de la presentación en la justicia del tema de suspender el acuerdo con el fondo sobre la base de las irregularidades absolutas que tienen. Macri no tiene autoridad para poder haber hecho un acuerdo de esta naturaleza. La Constitución Nacional es absolutamente clara. Es mentira que tienen la Ley de Administración Financiera de Menem para justificarlo, porque el artículo que ellos usan está caduco y por lo tanto no tiene vigencia. Es mentira que como son socios del fondo pueden
tomar un crédito de esta naturaleza, porque eso es cierto, pero hasta un determinado porcentaje. Están tomando 11 veces la cuota, y lo que pueden tomar es hasta 4, consecuentemente están fuera de toda norma, del mismo modo que está fuera de toda norma el propio fondo, que interviene para resolver los problemas del capital financiero y de los acreedores, y lo hace a sabiendas y violando su propio estatuto. El estatuto del fondo dice que no se le puede prestar a países en situación de fuga de capitales. Dijo Ismael, 22.000 millones de dólares en el 2018, 56.000 en el conjunto de los años desde que empezó a gobernar hasta aquí, y los 15.000 que entraron del mundo fueron 11.000 en apenas un mes. Consecuentemente, el propio fondo también está violando su propio estatuto. Son elementos suficientes para suspender el acuerdo y discutir otra cosa. ¿Qué otra cosa? Ejemplo concreto para el presupuesto que viene. Cuando uno hace la cuenta de lo que significa haber saltado de 20 a 40 mangos el dólar, y debo decir, esto ya estaba previsto en la carta firmada con el fondo. No hay que ver la corrida simplemente como una corrida que se le fue de las manos. En el propio acuerdo con el fondo se estableció un régimen cambiario que solo podía dar este resultado y no otro. Si uno lee su mercado libre de cambios y además dice que no tiene que intervenir el Banco Central, lo que le dice la carta, en un contexto donde el país no tiene dólares, la resultante es que estás pidiendo un dólar recontra alto, y lo estás pidiendo porque es el modo de hundir los ingresos y de inducir el shock recesivo que generaron. Acá no solamente hay que resistir, y acá me refiero a tu pregunta, no solamente hay que resistir, sino ser capaces de pensar que en este marco que está planteando este gobierno y los grupos económicos, políticos y sociales y religiosos que lo sostienen, no hay salida. No hay otra salida que no sea la de la imposición del poder que ellos plantean. Por lo tanto, hay que construir un poder desde los sectores populares que pueda pensar otra Argentina. Eso requiere inclusive cambiar la institucionalidad de nuestro país. Hoy nuestras luchas necesitamos plantearlas proponiendo una perspectiva, una utopía diferente al de la utopía del mercado. ¿Y por qué si no? Nos plantean el tema de, bueno, necesitamos del fondo porque no hay otra forma de obtener dólares. Y si no obtenemos dólares, la economía argentina no puede funcionar. Entonces, gobernadores, diputados, senadores, intendentes, ayúdennos a aprobar un presupuesto que el fondo lo acepte para poder tener algunos recursos para que ustedes puedan gobernar su intendencia, puedan gobernar sus provincias. Y eso es un planteo absolutamente falaz. Hay que impedir que se apruebe el presupuesto, porque el presupuesto que presenta el gobierno implica convalidar el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es la trampa perfecta para destruir nuestra nación, para desestructurar nuestra sociedad. ¿Cómo se puede? A ver, nosotros en pocos meses, en pocas semanas, vamos a llegar a niveles de pobreza del 40% de la población. Así. El drama social que se desploma sobre la sociedad argentina, y esto implica vidas humanas, va a ser espantoso, está siendo espantoso. Entonces, sería falso, creo que hasta grotesco, pensar que el acuerdo con el fondo puede resolver esta situación. Entonces hay que discutir a fondo cuál es la gobernabilidad que desde estos grupos nos están planteando. Hay que construir otro tipo de gobernabilidad, otro tipo de democracia. Y en eso me parece que estamos desafiados, este conjunto de luchas que se está desarrollando. Presentó el balance fiscal en esa conferencia de prensa
donde se filtró esto de que vamos a tener una inflación del 42 y un crecimiento negativo del 2,4%, en esa ahí estaban las planillas del balance fiscal. Después de todos los ajustes, después de todos los recortes, después de la suba de tarifa, de todo lo que ustedes quieran que se hizo por parte del gobierno, en el balance fiscal dice que este año el déficit fiscal va a ser del 5,6% del PBI. Y que el déficit va a ser de 771.000 millones de pesos. En el año 2017 el déficit fiscal fue más o menos lo mismo. Entonces viene la gran pregunta. Escúchame, ¿cómo es que tenemos el mismo déficit para el 2018 que en años anteriores si hiciste bolsa a los salarios, recortaste la obra pública, subiste las tarifas, con lo cual hay menos plata para los subsidios para las empresas, El tema que hay, y esto es realmente algo que lógicamente uno lo podía prever, se volvió a confirmar, el tema hay lo siguiente: todo el ahorro, entre comillas, fiscal que hizo el gobierno por todas esas medidas que yo acabo de enunciar, quedaron compensadas en un 100% por el pago de intereses de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como los intereses de la deuda están en dólares, 70%, y 30% está en pesos, pero atado a la inflación, la subida o mejor dicho, la cantidad de pesos que tiene que reunir el Tesoro Nacional para pagar los intereses de la deuda equivalen a todo el recorte de la obra pública, caída de salarios, aumento de tarifas, etcétera, y por lo tanto, después de todo esto, estamos con un déficit fiscal de la misma magnitud en términos de PBI que el que tuvimos el año pasado. Justamente por eso, ahora viene la exigencia del déficit cero. El déficit primario cero, no el déficit cero, es el déficit primario cero, que significa el déficit sin contar los intereses de la deuda. El FMI, los mercados, como ahora se llama a los bancos, fondos de inversión, etcétera, etcétera, detrás de la palabra mercados, dicen lo siguiente: como vos no me podés garantizar el pago de la deuda, los intereses de la deuda, porque estás teniendo el mismo déficit que el año pasado, necesito que recortes más todo, cuestión a ver si queda algún sobrante para poder garantizar que el año próximo se pueda seguir pagando y financiando el pago de los intereses de la deuda, sin tomar en cuenta los propios vencimientos de capital que no están ni siquiera garantizados con los distintos adelantos que podría ser el Fondo Monetario Internacional más el plus que le está pidiendo ahora el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional, o sea, más de 50.000 millones de dólares. La pregunta que haces respecto de si esto es una crisis del 2001, si se parece, eso es indefinido, pero por lo grave es indefinido. Porque sería muy fácil decir, ayer nos preguntaban en unos programas de radio, ¿y a cuánto le parece que va a estar el dólar a fin de año? Nadie lo puede saber. Si un economista en la televisión o en un medio está diciendo cuál es el precio del dólar, le está hablando a los clientes. Y le está diciendo a sus clientes, dolarícense o pásense el peso, compren. Le está diciendo eso. Cuando le hablan, sea el economista que sea. Cuando le hablan a los mercados, que Ismael lo aclaró muy bien, los mercados tienen nombre y apellido, son un grupo de especuladores, muy pocos. Vos tenés por día 100 compradores que entran a la página del Banco Central y compran de 50 a 300 millones de dólares por día, en un minuto, en una pantalla, sentaditos así como estamos nosotros en una pantallita, y salen corriendo cada vez que el central larga una oferta de dólares, porque además el precio lo ponen ellos. Entonces, decir qué puede pasar, la verdad que si pudiéramos decir eso, es muy complejo. Y si es parecido al 2001, yo creo que no, pero como bien señala Ismael en algunos de sus artículos y en sus intervenciones, tampoco se sabe hasta dónde tiene la gravedad del 2001. Hay un dato que yo miro todas las semanas, que es la cantidad de dinero que hay en los bancos.
Vos tenés hoy el doble de dinero que en 2015, circulando en los bancos. En 2015 vos tenías unos 1.000 millones dando vueltas. Como base monetaria tenés 2.3 billones dando vueltas, de los cuales gran parte están en dólares. Es decir, que no se corrieron. Y otro dato que uno mira hace 2 años es la tasa de morosidad sobre los créditos que hay. Los que vos tenés, los que yo tengo, los que tienen los muchachos personales, prendarios, tarjetas de crédito. Esa tasa de morosidad extrañamente se mantuvo en un 2% durante estos 2 años. Recién en el último mes comenzó a crecer. Con lo cual ahí tenés un indicador de que, como bien decía Ismael, que lo charlábamos antes de empezar esto, estamos transitando la crisis. La estamos transitando. Y lo cual demuestra lo peligroso de esta crisis. Ahí tenés un dato. Vos tuviste devaluación, tuviste corrida cambiaria, tuviste un salto en la inflación descomunal. Lo único que te falta para que se parezca al 2001 es una corrida bancaria. Es decir, que todos los que estamos acá salgamos corriendo a buscar la plata de los bancos y la saquemos. Eso sí terminaría de destrozar esto.